Ay. Muy buenas tardes a todo el Perú, América Latina. Muy bienvenidos a este programa a través de Universal TV Digital. También saludos a Europa. Buenas noches por allá, a nuestros amigos en Europa, y muy buenos días ya en el Asia. Les saluda Jorge Caicho, especialista en sostenibilidad, en compliance, gestión de cumplimiento y desarrollo productivo. En esta oportunidad de este programa, hoy sábado, 4 de la tarde en esta parte del mundo, vamos a abordar un objetivo de desarrollo sostenible de particular interés, creo yo. Hemos hecho esto cada sábado, hemos tratado de abordar un ODS, un objetivo de desarrollo sostenible cada sesión, cada oportunidad de comunicarnos en estos programas. Y este va a ser particularmente el número 5, que está nombrado como igualdad de género. Y por supuesto contamos con Ricardo Gutiérrez, quien ya está conectado con nosotros. Y como siempre, Ricardo, un placer compartir estos espacios contigo. Por favor, tu saludo y muy buenas tardes contigo también. Muchas gracias, Jorge. Reciban mi caluroso saludo el día de hoy, todos ustedes. Mi nombre es José Ricardo Gutiérrez Rivas. Amo a Dios y a mi prójimo y soy coronel de la FAP en retiro, piloto de helicópteros, especialista en prospectiva estratégica, energías renovables y doctrina y administración aeroespacial. Y muy preocupado en promover los objetivos de desarrollo sostenible que podría pues, mejorar las condiciones de vida y bienestar en nuestra patria. Muchas gracias, Jorge. Continuamos. Bienvenido, Ricardo. Qué bueno estar nuevamente juntos. Quisiera saludar y presentar a nuestra invitada de esta tarde, que es la doctora Elizabeth Sea. Y voy a describir el perfil de la doctora Sea. Ella es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, con estudios completos de maestría en gestión pública por la Universidad del Pacífico. Cuenta con una especialización en derechos humanos por la American University in Washington College of Law, International Academic Program, Research, Sinfonía for Spanish and Latin American Academics en la Universidad Harvard, Boston, Estados Unidos. Además, competencias para la gestión en la innovación, qué interesante, ¿no? Por el Centro de Formación Permanente en la Universidad Politécnica de Valencia, nada menos. Experiencia profesional en el sector público y privado. Actualmente es directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres, su alma mater. Docente universitaria, conferencista sobre derechos humanos, derecho constitucional. Muy bien, en fin, sería bastante extenso, Elizabeth, seguir describiéndote. Te agradezco mucho tu participación, que nos acompañes esta tarde, y te ruego, por favor, tu saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, Jorge Luis, Ricardo, muchísimas gracias por esta invitación a este espacio para hablar sobre este tema vinculado a lo que es el desarrollo sostenible, y que pienso que es un tema muy importante en el cual hay que comenzar a impartir docencia, porque definitivamente nosotros somos un país que aspira a ser parte de la OCDE y necesitamos, pues, como sociedad, comenzar a conocer de estos temas, entenderlos a profundidad, pero además también para poder entender cuál es su importancia en las políticas públicas que el Estado debe realizar, ¿no? Para el bienestar de la misma sociedad. Excelente, muchas gracias, Elizabeth. Muy bienvenida de nuevo. Como siempre, cada sábado voy a tratar de darle un contexto para poder ir decantando. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las 17 ODS que fueron lanzadas y, digamos, impulsadas, promovidas hasta ahora desde el año 2015, pase al 2030, estas 17 ODS procuran, pues, no solamente trabajar de manera muy articulada, muchas entre ellas, por una problemática compleja que el mundo vive, que vivimos todos, con mayor o menor profundidad, alcance en diferentes países y sociedades, diría yo. Entonces, dada la complejidad y la naturaleza de los objetivos, en particular, el objetivo número 5, igualdad de género, digamos, descansa en una serie de principios, en una serie de agenda internacional, de necesidades, de reivindicaciones probablemente también,
y tratar de consolidar, promover y consolidar, creo yo, los derechos que tienen poblaciones vulnerables, también, por ejemplo, mujeres y niñas. Y se menciona esto porque, como estamos haciendo un programa a nivel internacional, nos ven en diferentes países del mundo, la realidad de cada país es diferente. La agenda, las necesidades sociales, las brechas que existen de acceso a los derechos, de acceso a oportunidades, difiere de sociedades, difiere de regiones, difiere de países, difiere de normas, de leyes que tratan de tangibilizar el alcance y difiere también de la cobertura, por ejemplo, de los diferentes estados y gobiernos en proporcionar el acceso a diferentes servicios y además en forma igualitaria, ¿no? Equitativa, proporcional, sin discriminación por un concepto o un prejuicio de género. Esas necesidades y ese contexto de cada país, de cada sociedad difiere, decía yo, y por lo tanto se tendría que leer, ¿no es cierto, Ricardo?, este objetivo con esos ojos, con esa amplitud, para no sentir nosotros en cada uno de nuestros espacios, países, sociedades, que están todos relacionados como si la problemática fuera una sola, en nuestros espacios, en nuestras comunidades, sociedades o países, sino este es bastante heterogéneo. Es por eso que sería interesante, no sé, Ricardo, tú deseas o quieres que yo lo haga, citar un poco el contexto, de repente leyendo algunas de las metas de la ODS o el contexto que llama a la existencia de esta ODS. ¿Cómo tú deseas abordar? Permíteme hablar acerca del objetivo número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la igualdad de género, y que es poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas. No es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico en el desarrollo a nivel mundial. Eso lo vemos. El PNUD le ha otorgado a la igualdad de género un lugar central en su trabajo y hemos visto un progreso notable en los últimos 20 años. Más niñas van a la escuela que hace 15 años y la mayoría de las regiones ha alcanzado la paridad de género en la educación primaria. Eso ya son avances. Pero aunque hay más mujeres que nunca en el mercado laboral, todavía hay grandes desigualdades en algunas regiones y sistemáticamente a las mujeres se les niegan los mismos derechos laborales que tienen los hombres. La violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo, no remunerado, tanto doméstico como el cuidado de otras personas, y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público son grandes obstáculos que aún persisten. El cambio climático y los desastres continúan teniendo un efecto desproporcionado en las mujeres y los niños, al igual que el conflicto y la migración que lo vemos todos los días. Garantizar el acceso universal a la salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos como tierras y propiedades son metas fundamentales para conseguir este objetivo. Hoy, más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se conviertan en líderes ayudará a alcanzar una mayor igualdad de género. Básicamente, la palabra igualdad de género puede traer algunas veces a la confusión, pero yo le pondría igualdad de derechos de género. O sea, los dos géneros tienen igualdad de derechos. En eso se basa este objetivo número 5. Dale, Jorge. Excelente, muchísimas gracias, Ricardo. Bien importante lo que has señalado. Yo tengo, subrayaría algunos elementos ahí, Elizabeth, de cara un poco a conocer un poco tu punto de vista y que nos ayudes a entender a todos. Por ejemplo, se cita en la ODS, en este objetivo de igualdad de género, como problemas fundamentales, fuertes en este enfoque de la sociología, en este enfoque social, por ejemplo, la vulnerabilidad de las mujeres y niñas, por ejemplo, con violencia,
violencia doméstica, violencia pública, por ejemplo, ¿no? Se cita. La limitada el acceso a protección social de todo tipo, restricciones en lo laboral, en el trabajo, en fin, hay varios contextos. La violencia, entendiéndose en toda la amplitud, por cierto, ¿no? También violencia sexual y todo lo que conlleva. Estos son 3 elementos de 4 o 5 más. Digamos, antes de abordar un problema concreto por ejemplo, de mujeres y niñas que incide muchísimo esto ODS con bastante merecimiento y atención sin duda, muy bien. Yo quisiera, por ejemplo, de repente nos puedes ayudar, Elizabeth, primero, ¿qué cosa no es igualdad de género? Porque hay mucha confusión en estos enfoques una vez que, más allá de la ODS que estamos citando ahora mismo, en diferentes países, de repente hay interpretaciones y se llegan a terminar en regulaciones, o sea, leyes y normas y demás, que inspiradas o no inspiradas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, tienen alguna tendencia o tienen alguna particularidad por cultura, por diferentes razones. Entonces, de repente, un poco, qué bueno que ahí Ricardo nos ha puesto en agenda de qué se trata, cuál es más o menos el enfoque de lo que se piensa como Objetivo de Desarrollo Sostenible. No sé si en el desarrollo, Elizabeth, del programa, pero sí es importante que fijemos qué cosa no es igualdad de género, porque hay una incidencia muy clara y, insisto, merecida de atención a nivel global en mujeres y niñas. Y no se menciona a los varones, por ejemplo, que también puede ser una población vulnerable para muchísimas culturas del mundo. Entonces, digamos, sin pretender polarizar desde un enfoque, desde un género al otro, o esta guerra de sexos, o lo que fuera, que de niños podría haber tenido algún sentido de juego y que ahora se pueden estar malinterpretando de adultos, y peor aún, colocándose en políticas públicas, yo creo que eso va a merecer una aclaración que nos puedan ayudar. Como referencia, lo digo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las 30 articulados, se menciona a la persona, ¿no? Al ser humano, al hombre, a la persona, y no hay una incidencia tanto en la población vulnerable, en que algunos articulados probablemente sí menciona mujeres y niñas, sí, porque es un problema de muchísimos años, toda la vida, toda la raza humana, la existencia, pero de pronto no hay necesariamente una provocación para polarizar, sino simplemente para reconocer derechos que Ricardo subrayó bastante bien, que probablemente el nombre más apropiado de este ODS pudiera ser justamente igualdad de derechos de género, para que se entienda más. Termino aquí mi intervención. Yo quería subrayar el nombre completo de la ODS. La ODS número 5 titula Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. ¿Cuál es tu opinión, tu enfoque? ¿Cómo podrías ayudarnos a contextualizar y comprender un poco mejor este objetivo, Elizabeth, por favor? Bueno, en primer lugar, yo quisiera definir lo que es género, porque para poder entrar a hablar sobre la igualdad de género, vamos también a entrar a hablar sobre la equidad de género, hay que entender bien qué es el género, ¿no? Que es una palabrita que en la coyuntura diaria, digamos, nacional, justo cuando viene justamente el tema político, estamos en coyuntura política, siempre causa esta polarización por la agenda que muchas veces tiene detrás, porque quizás el término género no se entiende bien porque no se sabe de dónde viene y se sataniza el término género y se prohíbe usarse el término género, nos asusta el término género y ahí comenzamos a caer en el error, ¿no? Género, comenzando que este es un término que nace en el ámbito del reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? En las Naciones Unidas, y género se conoce a esta asignación social, ¿no? Cultural que se le hace a los roles tanto de hombres como de mujeres, es decir, es el conjunto de comportamientos, de conductas sociales que se espera tengan tanto hombres como mujeres, ¿no? Es una asignación social, género,
no estamos hablando del sexo masculino y femenino, estamos hablando de los roles de la mujer y los roles del hombre. ¿A qué nos referimos? Para decirlo más sencillo, por ejemplo, culturalmente hablando, ¿no? Socialmente hablando, históricamente hablando, se espera que las mujeres seamos, pues, las que nos dediquemos a la crianza de los hijos, al hogar, ¿no? Las mujeres debemos ser delicadas, frágiles, somos las damas que tenemos que comportarnos siempre bien, a la altura, bajo códigos de conducta, estamos plenamente observadas por una sociedad que nos para estigmatizando, calificando, etcétera, respecto a nuestro comportamiento, nuestra conducta, etcétera. Y el hombre, históricamente hablando, ¿no? Se espera del hombre, ¿no? Culturalmente hablando, que sea el proveedor del hogar, ¿no? El fuerte, el varonil, el hombre no llora, ¿no? El hombre protector. Y son roles que se van asignando, ¿no? Al hombre y a la mujer históricamente y que van abriendo brechas de desigualdad, ¿no? Y esto tiene un reflejo en la historia. Si nosotros queremos hablar de la conquista de los derechos de las mujeres, nos podemos remontar hacia 30, 40, 50 años atrás, donde las mujeres en la mayoría de los países, por ejemplo, no tenían derecho al voto, no tenían derecho a condiciones de trabajo. Las mujeres no podían divorciarse, y si se divorciaban no se quedaban con la propiedad ni tampoco con los hijos, no tenían derecho a heredar, por ejemplo, ¿no? Si por ejemplo nosotros vemos más allá también en la historia, en otras culturas, las mujeres no tienen derechos sexuales y reproductivos. La mujer muchas veces es estigmatizada al hablar de sexo, ¿no? Al hablar de usar preservativos, con anticonceptivos. Entonces, estos estigmas que se creen alrededor de un género, ¿no? Hace que se den escenarios de desigualdad. Y esto se entendió muy bien a lo largo del desarrollo de los derechos humanos por las Naciones Unidas, y por primera vez se utiliza esta palabrita género en el año 79, cuando se suscribe la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la conocida CEDAW, ¿no? Y posteriormente, ¿cómo llega al Perú? En el año 95, en la Conferencia Internacional de la Mujer realizada en Beijing, participa el gobierno peruano, ¿no? Y suscribimos también la convención de eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y la convención Belén do Pará para eliminar la violencia contra la mujer, ¿no? Y erradicar la violencia contra la mujer. Y a raíz de eso, pues es que se crea el Ministerio de la Mujer en el Perú, que en esta primera época se llama pues el Ministerio de Promoción de la Mujer y de los Derechos Humanos, el conocido PROMUDE de aquella época. Entonces, entramos un poco en contexto de qué es la palabra género, cómo se inserta la palabra género y cómo es que la comenzamos a conocer nosotros. Y cuando hablamos de la igualdad de género, lo que estamos hablando aquí es que justamente existen brechas de desigualdad, de trato ante la ley entre hombres y mujeres que tienen que ser superadas, ¿no? Porque las mujeres y los hombres, históricamente hablando, no han tenido los mismos derechos, ni los mismos deberes, ni tampoco las mismas oportunidades. Y ya cuando hablamos de las oportunidades, tenemos que hablar de la equidad de género porque estamos hablando del acceso que tienen tanto hombres y mujeres, ¿no? A, por ejemplo, la educación, a la salud, a la vivienda, etc. Entonces, ahí, por ejemplo, establecemos una primera diferencia entre la igualdad y la equidad de género, ¿no? Pero la igualdad de género está conceptualizado dentro de lo que es los derechos humanos como un derecho esencial y también como un principio jurídico universal.
porque de lo que se trata es que los Estados miembros que reconocen estos convenios internacionales de derechos humanos, ¿no es cierto?, se comprometan justamente a erradicar esta desigualdad histórica que existe entre los géneros. Que si la igualdad de género favorece tanto a hombres como mujeres, bueno, claro que sí. Cuando veamos un contexto en el cual el hombre tenga menos acceso a ciertos derechos que las mujeres, definitivamente el Estado, porque estamos hablando de políticas públicas por parte del Estado, ¿no? No estamos hablando de minorías, estamos hablando de políticas del Estado que están enfocadas a eliminar, erradicar brechas de desigualdad históricas, ¿no? Entonces el Estado tiene que hacer una política pública que esté orientado a erradicar esta brecha de desigualdad, ¿no? Es un poco para tratar de explicar qué cosa es el género, qué es la igualdad y la equidad de género, ¿no? Ahí estamos, muy bien. Sí, muy importante estos antecedentes para poder encuadrar, enmarcarnos y tener digamos, el uso apropiado de ciertos términos, ¿no? A veces nosotros tenemos una comprensión distinta, lo digo en general, ¿no? De un término como género, derechos propiamente, igualdad, equidad, y comienza a haber una confusión porque, claro, el acceso a la información de cualquier tipo, información intelectual y no de calidad no, hasta de información bastante inexacta o a veces antojadamente equivocada a propósito y difundida, ayuda de pronto a la confusión, a la mala interpretación y al juego de persuasión masiva por intereses de todo tipo. Entonces, es bien importante estos términos que tú has subrayado, Elizabeth, y además de los contextos de cómo se interpreta en diferentes momentos de la evolución de los últimos, yo diría, 30 años, acá en el Perú más claramente, cómo ha venido tratando de corregirse por política pública estas brechas que tú mencionas de todavía no acceso pleno a oportunidades de forma igualitaria. Yo me voy a atrever a decir algo. A ver, y es muy importante esto porque yo estoy seguro que Ricardo está, ya Ricardo de realidad si estoy bien o no, pero por ejemplo, parte de la discusión pública, de la información que uno puede escuchar, inclusive en conferencias, etcétera, es de que no necesariamente uno puede diagnosticar en un país o en una sociedad que sí hay una igualdad de género, bien dicho por Ricardo, vuelvo a subrayar por tercera vez, igualdad de derechos, ¿no es cierto?, de género, en cualquier género, sin discriminación de género, pero que creen que porque el resultado final de una acción, de un proceso, termina siendo equitativo, entre comillas, como resultado, proporcional de cuántos hombres o cuántas mujeres o cuántos niños y cuántas niñas, cuántas o adolescentes en general, qué proporción ya a nivel del sexo de la persona, o explícito o no, etcétera, resulta que ese resultado, por ejemplo, las cuotas, ¿no? Vemos una cuota obligatoria para forzar, presionar a que existan, por ejemplo, como resultado final, y no en el proceso de acceso a oportunidades, que es lo que deberíamos garantizar como sociedad y como normas y leyes, sino en la foto final, ¿no? Que es una persecución, yo creo, una tentativa más política de resultados, es decir, oye, han habido por cuotas, porque la ley lo exigió, o porque trató de promoverse, que hayan determinado número, por ejemplo, de congresistas mujeres y varones, por ejemplo, o en cualquier otro ámbito. Ingresantes, miren lo que voy a decir, en la universidad pública, por mínimo, tanta limitada a varones y mitad a damas, por ejemplo, y además por carrera, ¿no? Tiene que ser 50 y 50, 49 y 51, como mucho de diferencia. Ese tipo de lecturas de, digamos, de determinación de las normas y regular cada vez más, porque siento que es una tendencia, a mi modo de entender equivocada, de asignar cuotas y no por el acceso a oportunidades, que tú has señalado, uno, y segundo, la vocación de cada persona y ciudadano, independientemente del género que pueda él tener. Entonces, esto me parece bien valioso distinguirlo para ya, digamos, limpiar un poco el panorama de la interpretación que hacemos cada país, cada estado y cada sociedad respecto de la igualdad de género. Hay
por favor, Elisa, lo que te merezca de opinión de lo que acaba de señalar, y Ujú. luego Ricardo tendrá algo que comentarnos también, estoy seguro. Bueno, primero, para hablar de estos ajustes razonables, que así se le reconoce dentro del contexto de los derechos humanos a las cuotas, son ajustes razonables que no solamente se emplean para el tema de las mujeres, sino también, por ejemplo, en favor de poblaciones vulnerables como las personas en condición de discapacidad, que también existe legislación que establece cuotas, ¿no?, de acceso, por ejemplo, en el tema laboral, ¿no? Estas cuotas o ajustes razonables se crean justamente para eliminar estas dos grandes barreras que son las causantes de las brechas de desigualdad, que es la discriminación y la violencia, ¿no? Entonces, yo pienso, como docente de derechos humanos y mujer formada también en derecho, y que, bueno, por el ejercicio profesional lo he visto, yo no invalido las cuotas como una puerta de acceso, pero no pienso que la política pública de igualdad de género deba descansar solamente en la cuota, porque la cuota puede abrir la puerta. Hay escenarios y hay aspectos, ámbitos en los cuales las mujeres definitivamente no han no han sido tomadas en cuenta. Y eso hay que decirlo. Yo soy una persona muy clara y muy realista. O sea, ¿existe el machismo? Existe. ¿Existe la violencia contra la mujer? Existe. Están las cifras, ¿no? No solamente cifras del SEM, están cifras del Ministerio Público, del Observatorio Nacional de Igualdad, de lucha contra la violencia, y si vamos más a los observatorios internacionales, vemos la presencia que todavía existe esta violencia, que inclusive se ha incrementado en estadística en razón a la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un contexto como en el Perú, nosotras las mujeres todavía no tenemos las condiciones plenas, por ejemplo, para poder denunciar. Y es que cuando tenemos que hablar del tema de género, no nos pongamos a pensar solamente en la mujer que tiene las posibilidades para poder abrirse camino. Hablemos también de las mujeres que no las tienen. Y yo siempre me pongo a pensar en las mujeres indígenas, por ejemplo, que viven en las comunidades rurales súper alejadas del centro de Lima, ¿no? A las cuales el Estado las mira con indiferencia, no las atiende, no llega el Estado a esas zonas alejadas. Y estas mujeres muchas veces no tienen este reconocimiento y este espacio. Que una mujer indígena denuncie un caso de violencia en una comisaría, mira, yo como abogada he visto muchísimos casos de maltrato en la misma sede policial. No tienen acceso tampoco a un ministerio público, a un poder judicial. A veces no tienen ni siquiera un intérprete para que puedan ellas interponer las denuncias en su propio idioma, ¿no? Igualmente las mujeres con discapacidad. Aunque tú no lo creas, ahí también hay una incidencia, más allá de la discapacidad, en el tema del género también. Entonces, y las mujeres en general que están, por ejemplo, empleadas en el ámbito informal. Yo personalmente he sido abogada de mujeres que habiendo estado embarazadas ya fueron despedidas y no las quisieron contratar, porque ven todavía en la gestación de la mujer una enfermedad, como si fuera una barrera, un impedimento de productividad en las empresas. Y eso también es cierto. Entonces, las cuotas son esa puerta que hacen posible que en estos escenarios las mujeres puedan participar. Pero en el caso, por ejemplo, más sonado es en el tema político, ¿no? Las cuotas que se han instaurado legalmente para que exista esta llamada paridad y alternancia, a la cual ya está establecida inclusive por ley, ¿no? Para llegar a este 50-50. Bien, si nosotros con este acceso, digamos, que se puede abrir a través de una cuota, logramos que las mujeres indígenas puedan ingresar a política, no le veo el problema. Pero el problema no es ese. El problema es que las mujeres son a veces utilizadas, ¿no?, como estos ganchos para cumplir solamente la ley, pero una vez en el acceso, una vez ya dentro de la candidatura, no se les apoya, no se les visibiliza,
no se les prepara, no se les forma, y entonces es lo mismo que nada. O también tenemos el otro escenario en el cual abrimos la puerta mediante la cuota, pero no necesariamente son mujeres preparadas, no necesariamente son mujeres que reúnen las condiciones necesarias para un puesto, pero este escenario también se da en los hombres, ¿ah? Entonces, desde mi punto de vista, una política de igualdad, ¿no? Y de equidad de acceso, para mí, debería de descansar más que en un tema de cuotas y esperanzarse en el cumplimiento de la cuota, es en que realmente debe de haber condiciones generadas por el sector mismo. Es decir, por ejemplo, el caso de la violencia contra las mujeres, yo tengo un enfoque muy distinto al que se está empleando con la 30364, porque eh, por experiencia profesional también sé que una mujer vuelve al círculo de violencia si no tiene la oportunidad de un trabajo, de volverse autónoma, de independizarse del agresor. Entonces, ahí es importante tener una política pública que también apueste por la inserción económica de la mujer, y no existe eso. No existe esa inserción económica de la mujer víctima de violencia. No existe la formación y la capacitación de las mujeres para que puedan valerse por sí mismas, laboralmente hablando, tengan las herramientas para salir adelante con sus hijos. Entonces, no se trata de victimizar a la mujer, se trata de empoderar a la mujer, porque otro término que también habrás visto en la ODS es el término del empoderamiento de la mujer. Y el empoderamiento de la mujer no es otra cosa que darle los medios, las posibilidades para poder desarrollarse integralmente. Y esto es importante también destacar, que nuestras políticas públicas no tienen, carecen de estas condiciones. Entonces, el discurso de género se vuelve más en la victimización, se vuelve más a favor de una cuota, se vuelve más, mira, más mujeres que hombres, tenemos igual mujeres que hombres, qué maravilla, se logró la igualdad. No, es que así no se logra la igualdad. La igualdad se logra cuando todas, todos, hombres y mujeres, tenemos las mismas oportunidades para nuestro desarrollo integral. Ahí, Elizabeth, lo que yo he notado, no sé, Ricardo, si tú estás de acuerdo ahí, es de que se ha hablado muchísimo en varios años en el Perú sobre, digamos, la violencia contra la mujer, la falta de protección hacia la mujer, a las niñas, sin duda alguna, a las adolescentes. Se ha hablado tanto, se ha discutido tanto, han salido normas, regulaciones, no sé si implementadas al fin y al cabo, pero creo que ha habido una evidente, a ver, vamos a decirlo, a ver, una palabra más elegante, digamos, ¿no? Ineficiencia de parte del Estado, particularmente los gobiernos que hemos tenido, en implementar programas efectivos, programas sociales efectivos. En general, en cualquier tema, no solamente en este, pero en general hemos tenido fallas, y de repente algunos un poco más que otros, pero en general hemos tenido una deficiencia grosera, digamos, yo diría, porque no se ha resuelto, no se han resuelto los problemas de fondo, ¿no? La falta de protección, la inserción que Elisa menciona, los problemas de prevención que no, digamos, deberían estar bastante más trabajados, sobre todo en poblaciones vulnerables, de zonas vulnerables, porque pueden ser poblaciones vulnerables de Lima, la capital, o capital de alguna importante o representativa ciudad de la costa, pero no muy lejos de allí. Si hay problemas allí donde hay más urbanidad, digamos, los problemas urbanos, rurales y marginales realmente son de llorar, ¿no? Ricardo, ¿qué piensas de esto? Efectivamente, sí, gracias. Es importante ver qué posibilidades hay de mejorar esta cultura de igualdad de género, así como lo dice, muy bien lo dice Elizabeth, que hay que considerar las circunstancias justas para que no solamente cumplir una cuota y cumplir con el desarrollo sostenible número 5, sino crear las condiciones como para que la mujer pueda competir de manera pues igual que el hombre y ganarse el puesto y el liderazgo, si es que así lo conviene, la compañía donde trabaja, con su meritocracia, se podría decir.
No es para cumplir simplemente un protocolo, sino es para cumplir con la justicia, que estoy seguro de que siempre he estado convencido de que las mujeres son hechas por Dios igual que el hombre, y como complementos, los dos nos complementamos y no podemos trabajar solos porque si no, y hay un sesgo muy marcado que si no hubiera una mujer nos equivocaríamos constantemente. Ya hemos visto que, por ejemplo, el gran ejemplo que nos ha dado al mundo, Angela Merkel en Alemania, cómo ha sacado adelante no solo a Alemania, sino ha sacado a Europa adelante, porque todos los problemas que han habido y la capacidad que tiene esta señora es ejemplar, cómo ha podido luchar contra tantas vicisitudes, obstáculos y problemas, y lo ha sacado adelante, y la han despedido como prácticamente como se merece, ¿no? Algo que siempre me acuerdo de Angela Merkel es que decía que ellos están invirtiendo mucho en la educación. Yo creo que en la educación está la clave porque vamos a poder entender de una mejor manera y mejorar la cultura de todos los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo este del que estamos hablando, que es de la igualdad de género, porque vamos a poder contar con la capacidad de razonar en forma correcta. Angela Merkel decía, le preguntaban por qué gasta tanto en la educación. Gastaba, creo, si no me equivoco, el 11.9% de su PBI. Y ella contestaba, porque las personas ignorantes nos cuestan mucho dinero. Y es verdad. O sea, nosotros tenemos que apuntar a una educación que genere pues, cultura para que avancemos y no estar como sucede en algunos países que lastimosamente tienen que sufrir mucho las mujeres para poder manejar sin que las ahorquen o les corten la cabeza, o ir a la universidad, o bailar. Tantas cosas que están sucediendo en el mundo, parece que, bueno, definitivamente en unas partes se avanza más rápido que en otras. Y bueno, esperemos de que en Perú podamos mejorar al respecto. Quisiera preguntarte, Elizabeth, ¿qué avances tenemos en el Perú y qué ejemplos podríamos mencionar en el mundo para considerar sobre el cumplimiento de este objetivo de desarrollo sostenible número 5 de igualdad de género? Gracias por tu respuesta. Bueno, nosotros, en primer lugar, desde el aspecto normativo, tenemos un desarrollo legal bastante promotor de lo que es el tema de la igualdad de la mujer. Por ejemplo, bueno, desde la ley 27942, que era la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, tenemos la 30364, que es la norma actual para poder prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres. Ahí abordamos las diversas formas, ¿no?, de violencia contra la mujer, que no solamente es la física, la psicológica, la sexual, sino también la económica, que es una forma de violencia de la cual mucho no se habla. Tenemos también la ley contra la trata de personas, ¿no?, y el tráfico ilícito de inmigrantes, justamente, y ahora también unas reformas últimas en el Código Penal respecto al tema de la trata de personas para endurecer las sanciones, hacerlas más fuertes, para proteger a nuestras niñas, sobre todo, que son las que también están muy expuestas a este tráfico sexual. En fin, tenemos también un Plan Nacional de Igualdad, ¿no? Respecto al tema salarial, que todavía yo veo hay una brecha que todavía está abierta, más en el ámbito privado que en el público. Todavía ahí tenemos pues más que nada que trabajar ya no a nivel normativo, sino más bien ya a nivel de política pública. Y bueno, en el tema educativo, que se ha visto esta inclusión del enfoque de género que también causa mucha polémica, hay mucha discusión alrededor del enfoque de género, no se entiende bien lo que es el enfoque de género o se ha querido malinterpretar el enfoque de género y prestarse a otras agendas para distorsionar el enfoque de género. Particularmente hablando,
yo llevo años hablando del enfoque de género, porque vuelvo a repetir, el enfoque de género no ha venido ayer, ni anteayer, ni hace 2, 3 años. El enfoque de género está presente en el Perú desde el año 95, sino que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero nosotros ya tenemos un plan nacional de igualdad en el gobierno de Fujimori. Fue el primero que dio ese plan nacional de igualdad de género y mencionaba la palabra género, y nadie le tenía miedo. El tema es cuando utilizamos, ¿no?, este enfoque de género, no para cortar esta brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, sino de repente para empoderar, ¿no?, otros temas de agenda de derechos humanos que no tienen específicamente que ver con el tema de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que también son válidos, ¿ah? Porque también tenemos poblaciones vulnerables, por ejemplo, las personas que pertenecen al colectivo LGTBI, válida su lucha y válida también su agenda, pero no podemos mezclar, ¿no?, esta agenda de derechos válidos con un enfoque que está hecho para reducir esta brecha de desigualdad, por más que dentro de las, digamos, dentro de las características esté el tema de hablar también de la identidad y de la orientación sexual. Pero no podemos hacer de eso el centro del enfoque de género. O sea, no puede girar en torno a eso el enfoque de género. El enfoque de género tiene que girar en torno a hacer que ese niño y esa niña que se van a educar en ese colegio se respeten, ¿no? Que no exista violencia entre ambos, ¿no? Que se respete tanto a la mujer como al hombre, ¿no? Que exista un trato de igualdad entre ambos y que ambos puedan hacer las mismas cosas y que se les dé las oportunidades para hacer las mismas cosas. Si a la niña le da la gana de jugar fútbol, que juegue fútbol. Capaz de jugar fútbol no hay ningún problema. Si al niño no le gusta jugar fútbol y quiere jugar con las amigas, que juegue con las amigas, que juegue lo que sea. Hay que tener, ahí sí, yo creo que no podemos nosotros jugar tampoco con encasillar a los chicos en las cosas que ellos quisieran hacer, pero no distorsionemos eso enrumbándolo hacia temas que no tienen que ver con el enfoque de género. Una cosa es empoderar a una niña, ¿no? Una cosa es empoderar a una niña para que se reconozca, se autovalore, porque eso es lo principal, que esa autoestima de esa niña, de esa futura mujer, esté en alto, ¿no? Para que ella misma se autovalore y se respete y se haga respetar, ¿no? De acuerdo. Igualmente con el niño. Entonces, esa es la educación que debería de ser impartida en los colegios, en los colegios. Ya cuando los niños crecen, ¿no? Son adolescentes, ya van a ser adultos, bueno, van tomando cada vez más conciencia de su cuerpo, de su personalidad, pero nosotros no podemos evitar a un sujeto activo dentro del proceso educativo que también se evita, y son a los padres de familia. A los padres de familia se les tiene al costado. No, es que los padres de familia también son parte del proceso educativo. Y esto no es parte de un discurso conservador. No, esto es parte de lo que dice la Constitución y es parte de lo que dice la Convención de los Derechos del Niño y es parte de lo que dice la Convención Americana de los Derechos, Interamericana de los Derechos Humanos. O sea, yo estoy citando normas, tratados internacionales. Yo no estoy citando creencias religiosas ni nada de esas cosas. No, los padres de familia son el sujeto activo y el sujeto más importante de la educación de un niño, porque ese niño sale de la escuela y va a la casa. Si tú no involucras a los padres en el proceso educativo, todo lo que aprenden en el colegio, en la casa se distorsiona, y todo lo que adquieran en la casa como valores, principios, se distorsiona en el colegio. Lo que nosotros tenemos que hacer más bien es que exista esa sinergia natural entre la escuela y el hogar, que no existe y que, les cuento, es uno de los objetivos esenciales del enfoque de género. Pero no se hace, ¿no? Entonces, imagínate, nosotros estamos recibiendo, o los chicos están recibiendo una información distorsionada, ¿no? En los colegios de lo que debería de ser el enfoque de género, y estamos perdiendo una valiosísima oportunidad, como bien dijiste tú, de tratar de reducir esta violencia desde la educación, porque la educación para mí también, Jorge Luis, es lo más importante para poder emprender esta lucha contra las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, ¿no? Erradicar la violencia es principal, es primordial,
pero si no enfocas bien, si no tienes bien entendido el enfoque de género, no lo logras, ¿no? De acuerdo. En el artículo 26 de, no sé si me escucha ahí, de la Declaración de los Derechos Humanos, en el apartado 3 dice: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y eso está vetado, pero no por, digamos, y esto es muy interesante, Elisa, de lo que tú has señalado, porque hay un aprovechamiento de la voluntad política, y me parece merecida, de igualdad de derechos de género, para coger el término que ha mencionado Ricardo Gutiérrez, y un poco por la ventana, ¿no es cierto?, casi de contrabando, hay los grupos distintos que quieren tener una agenda propia y la tienen, pero que distorsionan para también entrar en este tipo de polarización, digamos, ¿no? Y perder la esencia de este tema, de esta ODS tan importante. Yo comentaría antes, porque Ricardo García quiere participar ahorita, te doy el pase, Ricardo. Creo yo, lo que ha sucedido, me parece, a nivel, por lo menos en el Perú y varios países de América Latina, es de que existe, cuando se politiza, que es natural, tiene que politizarse, para que haya una discusión de políticas públicas, tiene que politizarse los temas. Cuando se politiza las cuotas, creo que le han hecho más daño que a favorecer a la reivindicación y poner en igualdad de oportunidades a mujeres, niñas, adolescentes. Creo yo que le ha hecho más daño por lo siguiente: se ha creído, políticamente hablando, que lo más conveniente es que salga una foto final como resultado y no como proceso, de que hayan, con una cuota, se garantice que hay aparentemente una igualdad, equidad, y comienzan a utilizar los términos ahí para disociar y confundir, creyendo que es todo el proceso. Pero Elizabeth, tú nos has contado con mucho detalle una serie de problemas y brechas serias de protección, de falta de violencias de distintos tipos. O sea, la agenda es tan nutrida en negativo que los políticos, y ahí viene, creo yo, el error de la cuota, creen que colocando eso ya desatienden lo principal. Entonces yo regresaría a eficientes y la garantía del acceso a las oportunidades de forma igualitaria, y que duda cabe reconocer claramente en los procesos de atención social de los estados y sociedades los derechos y los accesos y las protecciones a las mujeres, niñas y adolescentes. Ricardo García, te ruego por favor. Ricardo García, puedes hacer uso de la palabra, tocayo. ¿Me escuchan bien? Un poco bajo, pero Sí, dale. ¿me escuchan bien? Un poquito bajo. Voy a tratar de elevar un poquito la voz, ¿ah? ¿Ya? Ahí está, mejor. Bueno, el micro está fallando. Quería intervenir un ratito con respecto a tenía unas preguntas para Elizabeth, ¿no? Con respecto justamente a la igualdad de género, que es un tema, como decía, bastante controversial, ¿no? Primera pregunta, bueno, ¿qué opinión tienes del Ministerio de la Mujer y la población vulnerables en nuestro país, ¿no? Pareciera como que ponen primero a la mujer y después ponen las poblaciones vulnerables, cuando debería ser al revés, porque la mujer está dentro de las poblaciones vulnerables, ¿no? Esa es una pregunta, una opinión, ¿no? Quisiera saber, por favor. Y luego, ¿qué opinión tienes sobre, bueno, sobre el pico del feminismo que se está viviendo en el mundo en estos momentos? Es por todos lados, o sea, por la prensa, es decir, a donde uno va, ve el feminismo totalmente enraizado. Esa es la verdad. Si bien, pero el feminismo ya realmente está pues en una ola bastante grande, ¿no? Eso creo que todo el mundo lo reconoce. Ahora, estamos viendo nosotros prácticamente con respecto a la violencia femenina, que eso es cierto, innegable, estadísticamente a nivel mundial lo vemos, y es una desgracia porque no debería haber violencia para nadie, ni para el hombre, ni para la mujer, ni para nadie, ¿no? Pero en este caso sí es notorio, es algo histórico ya del abuso, a veces del abuso de la fuerza del hombre contra la mujer, ¿no es cierto? Pero yo creo que estamos viendo los efectos, pero no estamos viendo las causas. ¿A qué se debe que exista tanta violencia con respecto tanto al hombre como a la mujer, y en mayor cantidad hacia la mujer, ¿no? Esa sería una género. Me imagino que estamos hablando, pues,
del hombre y la mujer, ¿no? Porque creo que son, como yo decía en la mañana conversando con un amigo, al hablar de igualdad de género, yo creo que esa palabrita género, la están poniendo como una especie de algo ya politizado, algo que de repente quieren de repente algo más, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser igualdad sexual, ¿no? Porque existe el hombre y la mujer. Ahora, este es un tema, vuelvo a repetir, tan controversial de que se podría incluir muchísimas quizás anomalías o muchísimas de repente versiones sexuales, ¿no? Pero si las personas que quizás en este caso que incluso también influye credibilidad, ¿no? Entonces, en este caso, yo como creyente, cuando me han invitado a diferentes reuniones y demás, yo he puesto la cosa bien simple, ¿no? Digo, las personas, acá hay dos grupos, que son creyentes, simplemente ya saben, porque al leer, y los que no son creyentes, bueno, pues creerán muchísimas cosas y seguirán creyendo, ¿no? Para simplificar. Ricardo, no te escuchamos bien, se ha escuchado entrecortadas las preguntas, pero creo que Elizabeth y creo que nosotros llegamos a captar un poco la inquietud. El ministerio, tú decías que de repente está más sesgado por algunas razones, lo que fuesen de focalizar a las mujeres cuando en poblaciones vulnerables están hombres y mujeres y son vulnerables en diferentes, no solamente por la condición de género, sino por la condición de vida que tienen. Y bueno, que los términos de género y de sexo también se han confundido. Algo comentó Elizabeth al inicio de su intervención, pero por favor, Elizabeth. Voy a tratar de contestar todas las preguntas. No las escuché muy bien, pero más o menos, a ver, lo que entiendo es, bueno, mi inquietud sobre el tema del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bueno, yo voy a discrepar bastante contigo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, yo no pienso que sea o que haya sido un ministerio inútil, porque este ministerio se crea, vuelvo a repetir, en razón a este compromiso que se suscribe en el gobierno de Fujimori, el gobierno en la conferencia de Beijing, cuando se suscribe la Convención Belén do Pará, y el compromiso de establecer un ministerio para erradicar la violencia contra la mujer, que en ese momento también en el Perú tenía cifras muy, muy altas, y aunque con todas sus falencias, definitivamente, el ministerio ha hecho una muy buena labor respecto al tema de combatir la violencia contra las mujeres. Incluir a las mujeres dentro de los grupos vulnerables, yo no estoy de acuerdo, porque las mujeres no somos un grupo vulnerable. La vulnerabilidad se da en razón a la violencia, ¿no? Pero digamos que este ministerio tuvo la concepción de hacerse para erradicar la violencia contra las mujeres y para atender a las poblaciones vulnerables también, que en ese momento no tenían pues un ministerio que se encargara propiamente de políticas públicas en favor de ellos, como las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores, los niños en estado de abandono, ¿no? Que son los grupos con los cuales trabaja este viceministerio. Entonces, yo ahí pienso que sí ha tenido un rol importante. No estoy de acuerdo, y fíjate, yo tengo muchísimos amigos de derecha y conservadores, y aquí yo sí planto mi punto discordante de que sea un ministerio de la familia, porque el ministerio de la familia está orientado a fortalecer una institución jurídica que no tiene nada que ver con el tema de la vulnerabilidad y tampoco tiene nada que ver con el tema de los objetivos de la mujer, ¿no? O sea, el tema de los derechos de las mujeres. Eso hay que decirlo claramente, y esto lo digo por el tema de las políticas públicas. Cuando uno estudia gestión pública, uno ve que cada política pública está con un programa presupuestal, y esta política pública y este programa presupuestal debe perseguir metas. Entonces, si nosotros vamos a hacer un ministerio que lo reúna todo y no vamos a sectorizar o focalizar, no vamos a tener un alcance de metas al final. Mi respuesta es más técnica que, digamos, apelando a algún dogma. Lo segundo, el tema del feminismo. Acá también voy a corregir un mito. El feminismo no es mal, ¿ya? Es más, para que las mujeres podamos votar, tener condiciones laborales hoy en día, etcétera, 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 Convención Belén do Pará y todo lo que hoy en día
hemos podido lograr las mujeres se dio gracias al feminismo, que en un primer momento se dio en razón a las, ay, se me dio la palabra, las sufragistas, por ejemplo, las mujeres sufragistas, ¿no? Que se desarrollaron en Reino Unido, en Estados Unidos, y que lograron justamente el reconocimiento de estos derechos. Para mí el feminismo no es malo. No confundamos feminismo con machismo. Una cosa es el machismo y otra cosa es el embrismo. El embrismo vendría a ser lo mismo que el machismo, ¿de acuerdo? Feminismo es otra cosa. El feminismo es esta lucha por los derechos de las mujeres. Lo que pasa es que también en el feminismo hoy en día hay orientaciones radicales, y te lo digo por qué. Porque yo trabajo con mujeres feministas interseccionales. ¿Qué es una feminista interseccional? Una feminista que está en favor de los derechos de las mujeres, pero no son esas feministas que son las radicales, que no cuentan para nada con los hombres, que radican a los hombres, que no quieren saber nada con ellos, ni con las mujeres que tenemos una posición más de derecha y más centrada o más conservadora, como es en mi caso y mi enfoque del derecho a la vida. Conmigo esas mujeres no quieren trabajar, ¿no? Entonces, esa es un poco la gran diferencia en el feminismo. Pero el feminismo de por sí no hay que condenarlo, porque para mí es positivo que existan las feministas, ¿no? Pero vamos, dentro del feminismo también tenemos estas, digamos, deformaciones, entre comillas, que lo último que hacen es luchar por derechos de las mujeres, y lo que hacen es polarizar y sectorizar, que es lo que no se quiere, ¿no? Y la última pregunta, ¿cuál era? Había una última pregunta que no escuché muy bien. Yo te diría, usemos los instantes finales porque se nos está terminando el programa. ¿Alguna conclusión que quieras adicionar, por favor? Sí, ya estamos cerrándolo, por favor. Sí, Elizabeth, la pregunta... Ricardo, no te escuchamos bien. No te escuchamos bien, Ricardo, ya estamos No por te escuchamos, cerrar. Ricardo. Sí, yo te diría que Elizabeth cierre nomás, porque ya nos hemos excedido el tiempo, por favor. De acuerdo. Pero, de acuerdo, bueno. Jorge, pero hay una pregunta, sería bueno que me la responda, por favor. Que si estamos hablando, ya. Jorge, creo que ella sí me escucha. Te escuchamos partido, pero a ver si... Te escucho entrecortado. La última pregunta no te la escuché bien. ¿Me escuchas, Elisa? No te escucho. No se te escucha. No, a ver, voy a tratar de... No, la pregunta era... No. Ya, ok. Ya no importa, ya, se la pregunta. ¿Aló? Por telepatía, mándala. No, Bueno, ha sido difícil. Jorge, si me permite. Sí, por favor, Ricardo, para ir cerrando, por favor. Elizabeth, ha sido muy refrescante, muy esclarecedor hablar contigo sobre este tema crucial, y te agradecemos mucho por tu participación, tu profesionalismo, que nos ha dado un importante aporte. Nos ha gustado mucho hablar contigo, y esperamos una próxima oportunidad porque el tema es muy vasto y hay muchas cosas que poder enseñarle al público. Te agradecemos bastante. Bueno, estoy muy agradecida con los dos, muy agradecida por esta invitación que me han hecho. Me parece el tema sumamente interesante, como bien dices, hay muchísimo que desarrollar. Lo último que solamente diría es que para lograr una real igualdad de oportunidades, lo que se necesita es generar políticas públicas en favor de las personas que son más vulnerables, porque incluso favorece la igualdad a las mujeres cuando tú, por ejemplo, en una familia favoreces que haya un ingreso económico sin importar si es para la mujer o para el hombre. Ahí la mujer también se empodera gracias a ese ingreso, porque va a tener también mayores oportunidades. Tenemos que cambiar el enfoque para poder trabajar una real igualdad de oportunidades en favor de todos los peruanos. Correcto. Muchísimas gracias, Elizabeth. Ha sido sumamente enriquecedor. Nos queda cortísimo el tiempo, la hora se fue sumamente rápida. Este tema da para más. Creo que va a haber oportunidad de volver a invitarte y que nos regales un poco de tu tiempo y experiencia, por cierto. Ricardo, muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos, por seguirnos. Gracias, Ricardo García. Ha sido un poquito difícil la comunicación, pero bueno, trataremos de resolverlo más adelante.
Abrazos, bendiciones a todos, que les vaya muy bien, gracias a la audiencia, cuídense muchísimo. Gracias. Un gusto Gracias. conocerte, Elizabeth. Igualmente, Ricardo.